Entonces, las glándulas suprarrenales son parte del sistema endocrino. Les comento, no es aparato urinario, pero lo vamos a ver por su relación íntima con uno de los primeros órganos que vemos, que es el riñón, ¿no? Por eso se llaman suprarrenales, porque están inmediatamente ubicadas arriba del polo superior del riñón. Son órganos retroperitoneales, son órganos que están ubicados por debajo del diafragma, a cada lado de lo que es la columna vertebral, en una relación íntima, incluso unidos a través de algunos ligamentos al polo superior del riñón. Y decíamos, forman parte del sistema endocrino, son glándulas importantes cuya secreción va a tener funciones importantes en el organismo. Dado lo que secretan, permite el metabolismo de algunas cosas importantes en el organismo, ayuda también a la secreción o que otras glándulas puedan ejercer su función de manera más apropiada. Estas glándulas participan en el organismo en las situaciones de lucha o huida, como se conoce, el organismo ante situaciones de estrés importantes. Normalmente, decíamos, son órganos retroperitoneales, es decir, están ubicados por detrás del peritoneo, pero están, decíamos, a cada lado de la columna vertebral, más o menos. Como dice en la imagen, están por delante y a los lados de las vértebras, más o menos de T11 a L2, ¿no? Ese es el nivel vertebral que más o menos comprenden estas glándulas. Cada una tiene diferente forma. En el cadáver normalmente se ven como tejido adiposo. Es la apariencia que da en el cadáver. La forma de la glándula suprarrenal derecha es de forma triangular, mientras que la glándula suprarrenal izquierda tiene una forma semilunar. Entonces, cada una es diferente en su forma, ¿no? Normalmente, cada glándula tiene un peso promedio de 6 gramos. Si ustedes leen, van a encontrar en los diferentes libros que algunos mencionan por ahí el peso total de las glándulas. Ellos dicen pesan 12 gramos, perdón. Esto es tomando en cuenta las dos glándulas. Cada una tiene un peso promedio de 6 gramos. Entonces son glándulas, pues en realidad muy pequeñitas, ¿no? Pero muy importantes. Y esas son más o menos las medidas promedio. 2 a 3 centímetros de ancho, 4 a 6 centímetros de longitud, con aproximadamente 1 centímetro de espesor o de grosor. Dada la forma que presentan estas glándulas, decíamos, normalmente tiene forma triangular, la derecha y la izquierda tiene una forma semilunar. Se divide en una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior, bueno, también en la cara posterior, pero más en la cara posterior, se caracteriza porque su superficie presenta muchos surcos que le dan ese aspecto característico, y siempre por la cara anterior, en esta cara sobresale la salida de las venas suprarrenales, que es lo que vemos aquí, ¿no? La presencia de esta vena es por la cara anterior. Por la cara posterior también apreciamos los surcos, pero son surcos más marcados por la cara anterior. La base de estas glándulas es lo que está unido a través de un ligamento que se llama interreno suprarrenal, es lo que está fijo a lo que es el polo superior del riñón. Y normalmente, dice, están ubicadas por debajo del diafragma. Estas son las glándulas
eh, suprarrenales. Normalmente el riñón tiene una envoltura. Ya que estudiaron riñón, ¿recuerdan cuáles son las envolturas que tiene el riñón? Su fascia renal. ¿Qué es la fascia renal, Jorge? Es un medio de fijación del más importante que tiene el riñón y son dos hojas. Ajá. Una anterior y una posterior, y estas hacia arriba se van a fusionar y van a, me imagino que es el ligamento que usted menciona, el ligamento intersuprarrenal. No, aquí ¿No? lo vemos, mira, en la imagen. Esta es la fascia renal. ¿Sí? Esta es la fascia renal y efectivamente, decíamos, tiene una hoja anterior, conocida como hoja prerrenal, y tiene una hoja posterior, también que es la hoja retrorrenal, ¿no? Normalmente esta hoja que deriva del subperitoneo, dice, porque son órganos retroperitoneales, envuelven al riñón, pero de todas las envolturas que tiene el riñón, esta es una de ellas. Esta envoltura del riñón es la única envoltura que no solamente va a envolver al riñón, sino que incluso, vean, sigue su trayecto en la hoja prerrenal y envuelve incluso a la glándula suprarrenal. Es decir, la glándula queda envuelta en esa fascia renal que su función es envolver al riñón, pero también envuelve a la glándula. Este ligamento que vemos aquí es el que mencionabas, Jorge, al que yo hacía referencia. O sea, normalmente la glándula suprarrenal, decíamos, a nivel de la base se une al polo superior del riñón, pero entre ellos queda este ligamento que se conoce como ligamento, está entre el riñón y la glándula suprarrenal. Entonces se llama ligamento interreno, perdón, tengo que tomar esta llamada que estaba yo esperando. Si me da un minutito y ahorita estoy con usted, por favor.
Bueno, perdón, ya estoy aquí con ustedes nuevamente. Entonces estábamos viendo que normalmente la fascia renal, que es una envoltura propia del riñón, con sus dos hojas, prarrenal y retrorrenal. ¿Te acuerdas del nombre, el epónimo, Jorge, de estas hojas? La prerrenal, ¿cómo se conoce? Y la retrorrenal. La prerrenal es de Gerota y la retrorrenal de Zuckerman. Ok, sí, efectivamente, la hoja prerrenal de la fascia renal, conocida como hoja de Gerota, y la hoja posterior le llaman la fascia de Zuckerman, ¿no? Que son los epónimos muy conocidos. En clínica todavía se conocen con estos epónimos. Y entonces esta fascia renal, que está envolviendo el riñón, se dirige hacia arriba, de hecho tiene inserción a nivel del diafragma, pero aquí envuelve a lo que es la glándula suprarrenal. Entonces envuelve no solo al riñón, sino también a la glándula. Esto permite los movimientos del riñón, porque normalmente el riñón con los cambios posturales tiene movimiento, cambia de posición, le da cierto espacio, cierta libertad al riñón para estarse moviendo, pero en esos movimientos del riñón la glándula permanece fija en su lugar, que ahorita vamos a mencionar algunos de los medios de fijación que tienen las glándulas suprarrenales. Este es el que mencionaba, el interreno suprarrenal. Entre lo que es el riñón y la glándula suprarrenal, de ahí el nombre, ¿no? Y lo mismo ocurre con la glándula izquierda, ¿no? O sea, es lo mismo, envuelto por lo que es la fascia renal, que se dirige hacia arriba y va a envolver también a la glándula suprarrenal. De manera que entonces la fascia renal, aunque es propia del riñón, y mencionaba ahorita Jorge, que es uno de los medios de fijaciones que tiene el riñón, porque tiene varios o varias envolturas, se convierte también en un medio de fijación para la glándula suprarrenal, con sus dos hojas que mencionábamos, pre y retrorrenal. Lo que es la fascia renal, esta fascia interreno suprarrenal y el ligamento suprarreno diafragmático son medios de fijación para ambas glándulas. ¿Sí? La fascia renal, que decíamos, envuelve a la glándula, la fascia interreno suprarrenal, que está entre la glándula y el riñón, y el ligamento dice suprarreno diafragmático, es decir, que va de la glándula hacia el diafragma. Decíamos, las glándulas normalmente se ubican por debajo del diafragma. Entonces hay un ligamento que lo fija o lo une al diafragma y le da cierta fijación a la glándula. Estos primeros tres son medios de fijación para ambas glándulas, ¿no? Pero en el caso de lo que es el ligamento suprarreno hepático y suprarreno cava, son medios de fijación exclusivos para la glándula suprarrenal derecha. En el caso del ligamento suprarreno aórtico, es exclusivo para la glándula suprarrenal izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿sí quedó, doctores? Entonces tienen diferentes medios de fijación. Las glándulas hacen que estén relativamente fijas. Esto permite que, aunque está en íntima relación con el riñón pueda desplazarse, moverse y la glándula queda fija ahí. Sí. O sea, si es peritoneo, no. No es peritoneo. Lo único que deriva del peritoneo es la fascia renal. Ajá, ¿o fascia de referencia? En el caso del peritoneo, sí. En estos, no. No. Es solamente el tejido fibroso que forma un ligamento o un tejido aponeurótico en el caso de las fascias y muy particular en el caso de la fascia renal, ese sí derivado del peritoneo. ¿Okay? Muy bien, entonces así de manera general,
¿con quién creen ustedes que tienen relación? Estaba mencionando que son glándulas pares ubicadas a cada lado de la columna vertebral. Tiene cada una entonces sus propias relaciones, porque una está a la derecha, la otra está a la izquierda, ¿no? Tienen diferente ubicación, entonces cada una tiene diferentes relaciones. Algunas de ellas son iguales, por ejemplo, una relación básica para ambas es que riñones. el riñón, obviamente, ¿no? Cada glándula tiene relación con su respectivo riñón. Entonces, ahí pues no cambia. En el lado derecho, ¿qué órganos hay a la derecha que entren en relación con esta glándula? El hígado. El hígado, si usted recuerda, cuando veíamos la cara visceral del hígado, mencionábamos que le deja una huellita incluso al hígado, que es un órgano friable, y le deja ahí una impresión llamada impresión suprarrenal. Entonces, el hígado entra en relación con la glándula suprarrenal derecha. ¿Con quién más? El estómago. La derecha o la izquierda. Vean aquí este vaso importante. Ven acá inferior. Habíamos mencionado hace rato como medio de fijación y decíamos exclusivo para la glándula derecha un ligamento suprarrenocava que lo está uniendo, aquí está fijo, pegado ese pequeño tejido a la vena cava que normalmente corre a la derecha en la cavidad abdominal. En el caso de la glándula izquierda, hay también un ligamento que decíamos es exclusivo para la glándula izquierda, que es el suprarreno aórtico. Suprarreno de glándula suprarrenal, aórtico por la aorta que está ubicada a la izquierda. Entonces, normalmente los grandes vasos entran en relación, la cava inferior con la derecha y la aorta con la glándula izquierda. ¿Qué otro nombre reciben estas glándulas? O sea, se conocen como glándulas suprarrenales o adrenales. Ajá, o en lugar de glándulas le llaman Cápsulas. cápsulas, sí, efectivamente. Se lo encuentran así como en diferente libro con un nombre diferente. Aquí habíamos resumido, por supuesto, las relaciones que algunas de las cuales estábamos mencionando. Están ubicadas, decíamos, por debajo del diafragma, entonces tienen relación con el diafragma, por supuesto, con cava inferior y aorta, cada una de ellas especificando, por supuesto, el hígado, que le deja ahí específicamente la glándula derecha una impresión. Normalmente, vean, tiene parte de lo que es la vena renal. Aquí está la cava y vean, las venas renales desembocan en la cava. Entonces, hacia abajo guarda cierta relación con las venas renales. Como se ve aquí en la imagen. Aquí está la glándula, abajito que está la vena renal. Aquí arribita está el diafragma. Vean, esto que vemos aquí, esa es la porción muscular del diafragma y aquí parte de la porción tendinosa. Está en relación con el diafragma, además de lo que hemos mencionado, el estómago también, como habían dicho algunos de ustedes. Por supuesto, decíamos, son glándulas pares que están a cada lado de la columna vertebral. Entonces, tienen relación también con la columna vertebral. ¿Algunos de ustedes saben qué secretan las glándulas suprarrenales? Bueno, ya habían dicho, ¿no? Adrenalina y noradrenalina. Además de eso, ¿no? Bueno, ahorita lo vemos. Normalmente la glándula suprarrenal es una glándula muy particular que está dividida en dos partes. Dice, una parte periférica, que es la corteza, que se dice que la mayor proporción corresponde a corteza, la mayor proporción de la glándula, o sea, su mayor parte es corteza, y la parte central es la médula, que es la parte más pequeñita.
pero cada una de ellas tiene características particulares que hacen que, dicen algunos autores, bien pudieran considerarse como dos glándulas, pero están unidas en una sola y envueltas por diferentes ligamentos que lo unen a los órganos alrededor, y entonces hacen que sea una sola glándula, pero cada una de ellas es por completo independiente. Entonces decíamos, la parte de mayor tamaño, o lo que ocupa una mayor parte, es precisamente la corteza, que es lo más extenso en la glándula suprarrenal. Lo más pequeñito es la médula, que está en la parte central. La parte periférica es la corteza, la parte central es la médula. Ahora, la corteza va a estar dividido en 3 estratos o 3 capas. Recuerda, bueno, no, esto no lo estudiaron, ahorita lo vamos a mencionar ahí, los diferentes estratos o capas que tiene lo que es la corteza. Esta corteza tiene un origen embriológico en el mesodermo, la corteza. A diferencia, por ejemplo, de la médula, que está en la parte central, su origen es en la cresta neural. Entonces, es importante porque la secreción de estas diferentes porciones es regulada de diferente manera. A nivel de la médula vamos a encontrar unas células conocidas como cromafines, células cromafines, que aquí pueden haber algunas lesiones, por ejemplo, que se conocen algunas patologías como el famoso feocromocitoma, que aquí hace referencia a estas células cromafines donde está la lesión. Entonces, aquí decíamos, la corteza, su origen es el mesodermo, y la médula, su origen es la cresta neural. Decíamos, la secreción también es diferente, regulada de diferente manera. La secreción de la corteza es regulada por una hormona, que es la famosa ACTH, que es la hormona adrenocorticotrópica, mientras que la secreción de la médula suprarrenal está regulada por el sistema nervioso simpático. Entonces hay secreción de hormonas aquí. Decíamos, la corteza normalmente está dividida en 3 zonas o 3 capas, que es una zona glomerular, una zona fascicular y luego una zona, la más profunda, una zona reticular. Y en la corteza, perdón, va a haber secreción de mineralocorticoides en lo que es esta zona, la más periférica, aquí en color cafecito, la más oscura. Esa es la zona glomerular que permite la secreción de mineralocorticoides, como la aldosterona, por ejemplo. Luego tenemos lo que es en la parte media, la zona fascicular. La zona fascicular permite la secreción de glucocorticoides, como el cortisol. Y luego hacia adentro, decíamos, la parte más profunda, en la zona reticular, donde se da la secreción de andrógenos. Y estos andrógenos, decíamos hace rato, las glándulas suprarrenales permiten a su vez la función propia, adecuada de otras glándulas, como testículos y ovarios, que son glándulas mixtas y que tienen un papel importante en lo que son los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Ahora, a nivel de la médula, que decíamos que esta secreción está regulada por el sistema nervioso simpático, hay secreción de catecolaminas, decían hace ratito, lo que es adrenalina y noradrenalina, o llamadas epinefrina y norepinefrina, y alguna secreción de somatostatina y algunos péptidos, dicen, como parte de la secreción de las glándulas suprarrenales. Esa es la parte de la corteza que decíamos que la mayor proporción de la glándula corresponde a la corteza, o sea, la corteza es lo que ocupa la mayor parte de la glándula. Aquí hay secreción pues de diferentes estructuras, decíamos a nivel de la zona glomerular, que es esta parte de aquí, la secreción de mineralocorticoides,
la secreción de glucocorticoides en la siguiente zona, la capa media o zona media, que es la zona fascicular, y en la más profunda reticular la secreción de andrógenos, como por ejemplo la dehidroepiandrosterona. ¿Ok? Eso es en el caso de la corteza, dividida así en estas porciones. Aquí lo vemos de manera más esquemática. Vean, eso en la glándula, decíamos, la mayor parte es ¿qué? Corteza. Y solamente una porción pequeñita es médula. Y la corteza, decíamos, está dividida en 3 zonas, que son una zona glomerular, donde hay secreción de mineralocorticoides, una zona media fascicular, secreción de glucocorticoides, y una zona reticular, donde hay secreción de andrógenos. Y por supuesto, bueno, la parte de la médula, donde hay secreción de catecolaminas y algunos péptidos, ¿no? Entonces aquí vemos que encontramos a nivel de médula las células cromafines que habíamos dicho. Aquí está la presencia de como redes venosas que se forman ahí a nivel de la médula, y por supuesto la presencia de nervios. Decíamos, el origen de la médula es la cresta neural, y es una regulación nerviosa de la secreción de la médula. La secreción de la corteza, decíamos, aquí lo tengo en un esquema más fácil. O sea, la secreción de la corteza está dada o regulada por ACTH, son las siglas por el nombre en inglés, pero significa hormona adrenocorticotrópica. O sea, esta hormona es la que va a regular la secreción de la corteza, ¿no? De las diferentes cosas que está secretando la corteza. Y la regulación de la secreción de la médula está dado por el sistema nervioso simpático. Por eso decíamos, si ustedes recuerdan, en algún momento hemos mencionado, normalmente el sistema nervioso simpático tiene que ver con las situaciones de huida o de lucha en el organismo, que así, entre comillas, incluso lo mencionan los libros, ¿no? Por ejemplo, si yo le tengo mucho miedo a los perros, voy en la calle, voy tranquilo caminando y de repente me sale un pitbull grandotote, pues mi organismo va a reaccionar. O sea, y no es que yo lo pueda regular, o sea, en automático empiezo a secretar ¿qué? Adrenalina. Adrenalina, o sea, porque es un mecanismo de protección, y eso me va a ocasionar que haya taquicardia, que haya sudoración. O sea, son mecanismos, dice, de defensa, de lucha o huida del organismo. Entonces, esta secreción medular está regulada por el sistema nervioso simpático. Profesor. Sí. Esto, bueno, por ejemplo, en la diapositiva anterior que mostraba la constitución anatómica, esto del sistema nervioso simpático es, por ejemplo, ahí que dice que en la médula, aparte de las redes venosas que usted mencionaba, se encuentran nervios esplácnicos, sí. Las ramitas de los nervios esplácnicos. Sí, efectivamente, ¿no? Por ahí mencionábamos alguna inervación en el temario pasado, del segundo parcial, y por ahí mencionaban como parte de la inervación simpática que se da a través de los nervios esplácnicos. Por eso están mencionados aquí, además de las redes venosas, la presencia de estos nervios esplácnicos aquí. Y por supuesto de las células cromafines, ¿no? Ok. Entonces aquí está, pues, incluso con porcentaje, al final, bueno, lo mencionan, la mayor proporción corresponde a la zona media, la zona fascicular. Y esto es lo que se secreta. Aquí está. Mineralocorticoides, por supuesto, el más importante, aldosterona. En la zona fascicular, el cortisol es el glucocorticoide más importante. Andrógenos, mencionamos ahí la dehidroepiandrosterona, como alguna de las secreciones de la corteza, y en las diferentes porciones. La zona reticular, que decíamos, es la más profunda, la parte media la fascicular, y la más superficial es la zona glomerular. Y por supuesto la parte de la médula, que es la parte central. Aquí lo vemos, la parte periférica, decíamos, es corteza dividida en esos 3 estratos. Y la parte central es la médula, con la presencia de
venas, nervios y células cromafines, que a nivel medular se va a permitir la secreción de adrenalina y noradrenalina. Pues ya para terminar con este tema de glándulas suprarrenales, nos falta la irrigación. O sea, normalmente son glándulas suprarrenales, entonces las arterias se llaman arterias suprarrenales. Antiguamente, yo les decía, eso se conoce también como cápsulas suprarrenales, no como glándulas, sino como cápsulas. Entonces, a las arterias les llamaron arterias capsulares. Se lo van a encontrar así como arterias capsulares o arterias suprarrenales más fácil, ¿no? Suprarrenales divididas en suprarrenales, por supuesto, superiores, medias e inferiores. Las suprarrenales superiores, son ramitas de una ramita de la aorta, rama parietal, que son las frénicas. Las suprarrenales medias son ramas directas, vean, de la aorta abdominal. Y las suprarrenales inferiores son ramas de la arteria renal. Ahí se ve muy claro en la imagen. Esta es la arteria renal, que va a dar ramitos para la parte inferior. Las medias directamente de la aorta irrigan la parte media, y la parte superior ramas de las frénicas inferiores, ramas de la aorta. Aquí lo vemos, vean. Las suprarrenales medias, ramas directas, saliendo directamente de lo que es la aorta abdominal. Las suprarrenales superiores como ramas de las frénicas inferiores, ramas parietales de la aorta abdominal también, y las suprarrenales inferiores como ramas de la arteria renal. Aquí está. ¿Ok? Está muy sencilla esta parte, me parece. Entonces aquí vemos cuál es el origen. Aorta abdominal, que va a dar una ramita llamada frénica inferior, que da origen a las suprarrenales superiores. Directamente da origen a las suprarrenales medias, luego va a dar a la arteria renal, que son las que dan las arterias suprarrenales inferiores. O sea, ¿quién irriga las glándulas suprarrenales? Estas arterias de acá, que son suprarrenales superiores, medias e inferiores. Superiores, ramas de la frénica inferior, que es rama de aorta abdominal. Las medias, ramas de aorta abdominal. Y las inferiores, ramas de la renal, que a su vez es rama de la aorta abdominal. ¿Ok? El drenaje venoso está dividido en un drenaje venoso central y un drenaje venoso periférico. Este se da, el central, como está aquí marcado, a través de las venas suprarrenales, las derechas drenando directamente en la cava inferior, las izquierdas drenan en la vena renal izquierda, y de ahí la vena renal izquierda drena en la vena cava inferior. O sea, son venas suprarrenales. Mientras que la parte periférica está dado de esta manera: las venas suprarrenales superiores que drenan en la frénica inferior. Esta es un afluente de la cava inferior. Las inferiores drenan en la renal izquierda y de ahí van a la cava inferior, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos cava inferior y mencionábamos todas las venas afluentes de la cava inferior? Dentro de ello mencionamos las frénicas inferiores y, por supuesto, las venas renales. Venas renales derecha e izquierda, ambas drenan en cava inferior. Los linfáticos está dado a través de los ganglios linfáticos lumbares, y la inervación es a través del plexo celíaco o famoso plexo solar, que va a dar origen a lo que es, aquí está parte de lo que es plexo solar, aquí dice plexo celíaco, que va a dar origen a lo que es el plexo suprarrenal. Es decir, ¿quién inerva las glándulas suprarrenales? El plexo suprarrenal, que es una rama de plexo celíaco. ¿Ok? Muy bien, bueno, aquí he resumido a manera de un poquito lo que es un mapa mental las glándulas suprarrenales, que decíamos forman parte del sistema endocrino y que están en íntima relación con el riñón, de ahí que lo mencionemos, hayamos mencionado muy brevemente, aunque no forman parte del aparato urinario, sino del sistema endocrino.
pero tienen íntima relación con el riñón. De hecho, están envueltas por una de las envolturas del riñón, de ahí que lo mencionemos, ¿no? Que es la fascia renal. Normalmente, decíamos, son órganos retroperitoneales junto con los riñones, tienen diferente forma triangular, la glándula suprarrenal derecha, y forma semilunar, la glándula suprarrenal izquierda. Siempre muy esquematizadas, así como que muy claras, ¿no? La derecha es triangular, la izquierda es semilunar. Las medidas promedio, 6 de longitud, 3 de ancho, 1 de espesor o grosor, con un peso promedio de 6 gramos cada una. En total, un peso de 12 gramos por las dos. Dividida en dos partes, una parte periférica o corteza y una parte central o médula. La parte de la médula, con la presencia de células cromafines, que son las encargadas de esta secreción aquí mencionada, y la zona de la corteza, dividida, decíamos, en 3 zonas, que son la zona glomerular, fascicular y reticular, que van a tener diferentes secreciones, ¿no? Mineralocorticoides, lo que es la zona glomerular, glucocorticoides, la zona fascicular, y los esteroides sexuales, o los famosos andrógenos, a nivel de lo que es la zona reticular, ¿no? Aquí podemos ver específicamente esta secreción, aldosterona, cortisol. Esto es dehidroepiandrosterona. Y aquí están las zonas, vea, divididas: zona glomerular, fascicular, reticular. Los mineralocorticoides tienen que ver, como está aquí resumido, con el equilibrio hidroelectrolítico. Los glucocorticoides, lo que es cortisol, básicamente con el metabolismo de la glucosa, y por supuesto los andrógenos tienen que ver con el desarrollo y la reproducción. Decíamos ahí, ayudan con lo que son los caracteres sexuales secundarios, que normalmente está regulado por las glándulas mixtas, las gónadas, que son ovarios o testículos, ¿no? Que son glándulas mixtas. Entonces ahí, de manera resumida, de manera mapita mental, para que no se les complique ni se les olvide lo que es esto. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo que quiera aportar a la clase? Nada. Muy bien. Bueno, esto sí estudiaron. A ver, platíqueme algo para que yo guarde silencio un rato. ¿Qué recuerda de riñones? Me parece... Ay, no vas tú, George. A ver, ¿quién dice yo? Yo. Sí. Adelante, Jorge. Pues los riñones son, como ahí menciona en la diapositiva, son los órganos esenciales uno de los órganos del aparato urinario donde se va a llevar a cabo la producción de orina. Y su ubicación, pues de igual manera que las glándulas suprarrenales son retroperitoneales. Ajá. Y ¿qué más puedo agregar? Pues tienen forma de una haba. De frijol, dicen algunos, de judía, de haba. Por ahí menciona muchas cosas, ¿no? Lo más común, la clásica forma de un frijolito. ¿Ok? De un frijol. Sí. Que está a nivel de T12 hasta L2 aproximadamente. Bueno, es promedio, ¿no? Porque normalmente hay un riñón que está más abajo que el otro. Los riñones no están al mismo nivel, sino que discretamente uno está más bajo, que es ¿cuál? El derecho. El derecho. Ligeramente más abajo, dice, por la presencia del hígado, que habíamos visto que es la glándula más grandota, más voluminosa que tenemos. Entonces, el hígado como que empuja un poquito el riñón derecho hacia abajo. Entonces, tienen diferentes niveles. Y normalmente los riñones no están verticales, sino que tienen un trayecto oblicuo de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo. De manera que el polo superior está más cercano a la línea media que el polo inferior, queda más separado por ese trayecto oblicuo que tienen los riñones, repito, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Normalmente
efectivamente, decía Jorge, los riñones son los órganos encargados de la producción de la orina. Entonces, el aparato urinario consiste de estos órganos que son los riñones, que es donde se va a producir la orina. Después tiene los conductos que transportan la orina que se produjo en el riñón hacia un receptáculo temporal que es la vejiga, y entonces ese tubito que se encarga de transportar la orina del riñón a la vejiga se conoce como uréter. La vejiga es un almacén temporal de la orina, ¿no? O sea, ahí se almacena temporalmente, es un receptáculo, dice ese reservorio de la orina, y después tiene que haber un conducto que permita la salida de la orina al exterior, y que se da esta salida a través de un conducto que es la uretra. Iba a decir un pequeño conducto, pero es pequeño en la mujer, en el varón es un conducto largo, ¿no? De ahí que cuando nosotros estudiamos uretra, lo estudiamos por separado. Uretra femenina, uretra masculina, porque tiene características importantes ambas uretras, particularmente lo que es la uretra masculina, ¿no? Entonces, la orina se produce en el riñón, es transportada por los ureteros del riñón a la vejiga almacena temporalmente esa orina y luego finalmente sale al exterior a través de la uretra. Pero esa función que está mencionando Jorge de producir orina es solamente una de múltiples funciones que tienen los riñones. Además de producir orina, ¿para qué sirven los riñones? Para la regular. ¿Para qué? También tienen producción hormonal, ¿no? ¿Cómo qué? Yo estaba leyendo que del calcitrol y de la eritropoyetina. Eritropoyetina, ajá. ¿Para qué sirve la eritropoyetina? Para estimular a la médula ósea a producir eritrocitos. Exacto. ¿Cuál es una de las patologías más frecuentes en nuestro medio, en México? La insuficiencia renal es una patología lamentablemente muy frecuente. Y, perdón, sí te escucho. Ajá. Severas. Sí. Así es, era justo lo que yo iba a mencionar, pero bueno, me da gusto que usted lo haya comentado. Así es, normalmente cursan con anemia los pacientes con insuficiencia renal precisamente por esto, ¿no? Tiene muchas funciones, regular, por ejemplo, la producción de angiotensina, que ayuda a que la angiotensina, Jorge, el sistema renina-angiotensina. Regulación de la presión arterial. Así es, para la regulación de la tensión arterial. Entonces, los riñones son órganos vitales, tienen múltiples funciones. Ahorita vamos a mencionar, por ahí traigo una diapositiva con el resumen de esto. Tiene múltiples funciones que son muy importantes. Afortunadamente son dos, pero si un riñón falla, todavía está el otro, pero por supuesto disminuye un poco lo que es la función renal. De hecho, uno de los trasplantes que más se realizan en México es el trasplante renal. Bueno, doctora. Hay fila para poder hacer trasplante renal. O sea, es un lío, no hay muchos donadores. Dígame, David. Ahorita que estaba hablando de trasplante de riñón, bueno, no sé si, creo que no tiene mucho, creo que fue apenas el mes pasado que salió como esta noticia de que creo que en Estados Unidos habían hecho el primer trasplante de un riñón de cerdo bueno, creo que una mujer que ya tenía muerte cerebral, pero que se logró hacer el trasplante de riñón. Sí, obviamente como estaba en experimentación, probaron hacer el trasplante de un riñón de cerdo. A mí me llamó mucho la atención, sí vi la noticia,
E incluso pensé y dije, yo creo que voy a comprar un riñón y lo voy a trabajar para ver si es muy similar al riñón humano, que debe de ser porque se llevó a cabo un trasplante renal y fue muy exitoso. Esto es, por supuesto, es un aliciente muy importante porque no hay muchos donadores de riñón y se realizó esto. Ojalá que se pueda realizar después en una persona viva. O sea, bueno, la persona estaba viva, pero pues ya con mucho deterioro neurofuncional, ¿no? Entonces, ojalá que se pueda realizar esto, que pueda seguir avanzando, pero sí son parte de los logros en la medicina, de las cosas que se van haciendo, innovando con tal de mejorar la salud del paciente, ¿no? Y pues es muy halagador, es muy esperanzador esta noticia, ¿no? Porque hay mucha necesidad del trasplante renal. Así es que pudiera ser, no sé si alguien tenga facilidad de conseguir un riñón de cerdo y llevarlo el día que hagamos la práctica, llevarlo allá para que allá lo trabajemos y lo veamos y podamos comparar con nuestro riñón humano. Bueno, no el nuestro, el de nuestro cadáver, ¿no? Si pueden, váyanlo ahí checando a ver si es posible llevar un riñoncito para poderlo disecar allá en el anfiteatro el día de la práctica. Entonces, pues este es el aparato urinario. Decíamos, los riñones, básicamente los órganos encargados de la producción de orina, los conductos que se encargan de transportar esa orina, conocido como uréter, hacia la vejiga como ese reservorio temporal de la orina, y luego el conducto que permite la salida de esa orina al exterior, que es la uretra, que hemos mencionado con características importantes en uno y otro sexo. Órganos retroperitoneales, por debajo del diafragma de las glándulas suprarrenales, a los lados de vena cava inferior el derecho, aorta el izquierdo, a los lados de la columna vertebral, a uno y otro lado. Y normalmente los riñones, decían, son órganos retroperitoneales que están ubicados en la parte posterior, que normalmente esta ubicación, normalmente los riñones están apoyados, como se ve aquí, sobre el músculo psoas, el psoas mayor, como que están ahí apoyaditos los riñones descansando, es decir, están muy expuestos en la parte posterior. De hecho, perdón, el abordaje quirúrgico es por la parte posterior. O sea, normalmente cuando hay que abordar el riñón, el abordaje es posterior, porque es más fácil, ¿no? Que entrar por vía abdominal, porque pues es un órgano retroperitoneal que está muy atrás y sobre todo en la parte posterior está muy expuesto. Están ahí apoyados sobre el músculo psoas. Esto hace, me parece que ya les había comentado, que cuando tenemos a veces problemas renales, como ya se puede inflamar el riñón, está afectado, afecta también al músculo psoas, lo irrita y produce una inflamación ahí. Y entonces a veces el paciente empieza y dice, es que tengo lumbalgia. Él lo refiere como lumbalgia o un dolor muscular en la parte posterior, pero hay que hacer una buena exploración para descartar problemas a nivel renal, porque son órganos vitales los riñones, hay que cuidarlos mucho. Pero siempre están aquí apoyados sobre el músculo psoas, los riñones, y están muy posteriores. Decíamos, normalmente están muy expuestos. Algunos golpes o traumatismos a nivel de la zona lumbar puede ocasionar lesiones del riñón, ¿no? O sea, normalmente siempre les cuento a los alumnos una experiencia que vivimos en la escuela hace ya muchos años. Estaban jugando los alumnos fútbol y en una de esas un compañero salta para, según él, pegarle con la cabeza al balón, pero saltaron dos al mismo tiempo. Uno de ellos le dio un codazo en la zona lumbar al otro y en automático cayó desmayado el alumno. Hubo que trasladarlo de urgencia al hospital y un paciente que terminó con nefrectomía. Terminaron quitándole el riñón. O
se fue muy fuerte el traumatismo, el golpe. O sea, son riñones, órganos, perdón, que están pues muy expuestos en la parte posterior, muy expuestos. Entonces, hay que evitar los golpes en esa zona, hay que cuidarse mucho, porque son órganos vitales, decíamos, lo difícil que es el trasplante renal, ¿no? Pues aquí los vemos, los riñones ubicados, decíamos, a cada lado de la columna vertebral, dirigidos, aquí no se ve mucho, aquí tampoco, ahorita por ahí viene de seguro, aquí ubicados a los lados de la columna vertebral, y decíamos, normalmente el riñón derecho está ligeramente más abajo que el riñón izquierdo, por la presencia del hígado. Mencionábamos que es una glándula bastante voluminosa, empuja ligeramente hacia abajo el riñón, de manera que queda a un nivel más bajo. Aquí esta diapositiva es muy clara, está muy bien esquematizado. Vean, el riñón derecho, por su nivel más bajo, solamente entra en relación con la última costilla, mientras que el riñón izquierdo tiene relación con las últimas dos costillas. El polo inferior está más cercano a la cresta ilíaca, el derecho, y el izquierdo está más separado. Los niveles vertebrales del derecho es de T12 a L3 y de T11 a L2 el riñón izquierdo. Entonces tienen diferentes niveles vertebrales en su posición, en su ubicación, decíamos, la presencia del hígado que lo va a empujar ligeramente hacia abajo. Y decíamos, tienen un trayecto oblicuo, no están por completo horizontales en el cuerpo, sino que tienen ese trayecto oblicuo de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo, de manera que el polo superior queda más cercano a la línea media, más o menos con esta separación calculada, según algunos autores, 3 a 4 centímetros, mientras que la separación del polo inferior de la línea media es de 5 a 6 centímetros. Por esa ubicación que presenta, ¿no? Aquí netamente la relación en el izquierdo con las últimas dos costillas, y en el caso del riñón derecho solamente con la 12ª costilla. La forma habitual que mencionan los libros de frijol, de haba, de judía, de frijol es lo más clásico, esa forma de frijolito. Normalmente, ¿usted ha visto un frijolito de los que comen, los que guisa su mamá, y ha visto que en lo que es esta zona, el frijolito tiene una parte blanca? ¿Alguna vez por curiosidad ha excavado esa parte blanca? ¿No? Bueno, usted puede decirle a su mamá al rato, mamá, préstame los frijoles, va a decir, ay, este va a cocinar. No, no va a cocinar, va a agarrar un frijolito con un alfiler, esa zona blanca, escárbele, y usted va a notar que usted entra a una especie de concavidad. Esa concavidad que tiene el frijolito en el riñón es lo que se conoce como el seno renal. Ese es el seno renal, esa concavidad que tiene en la parte media del borde medial del riñón, el riñón humano, ¿no? Usted lo va a comparar con su frijolito para que lo vea y pueda ver que esa concavidad corresponde en el riñón a lo que es el seno renal. Entonces, esta forma de frijolito hace que tenga una cara anterior, que es esta que vemos aquí, por supuesto, una cara posterior, que es la que está atrás, tiene un borde lateral convexo y tiene un borde medial cóncavo. ¿Sí? Aquí en el borde medial encontramos lo que es el hilio renal. Recuerden, el hilio es el orificio por donde entran y salen los diferentes elementos neurovasculares del riñón, y por supuesto el uréter, que se considera como parte del pedúnculo renal. Tiene también dos polos o extremidades, un polo superior y un polo inferior. El polo superior, habíamos dicho, en íntima relación con lo que es la glándula suprarrenal. De ahí su nombre, ¿no? Por arriba del riñón es suprarrenal.
Estas son las medidas promedio de los riñones. No sé si encontraron algo parecido o diferente. Más o menos 10 a 12 centímetros de longitud, 6 a 8 de ancho, con un grosor más o menos de 3 a 4 centímetros o espesor, y un peso promedio entre 120 a 150 gramos. Normalmente, dice la literatura, más pesado en el varón que en la mujer, ¿no? Ese es el peso promedio que vamos a dejar para los riñones. Su coloración es como rojo vinoso, más o menos, color marrón, dice ahí, rojo marrón. Bueno, más o menos, ¿no? Parecido. Doctora, Dígame. esto que aparece en la diapositiva, lo de la pelvis renal, ¿es lo que estaba formado, o no sé si formado en sí por lo que eran los cálices menores? No, no los cálices menores. Es parte de lo que es el sistema calicial, lo que es la vía excretora del riñón. La vía excretora está conformada por los cálices menores, que recibe la desembocadura de los tubos uriníferos a nivel de lo que es la papila renal, desembocan en los cálices menores. Estos van a desembocar en los cálices mayores, y los cálices mayores se continúan con la pelvis renal, que es en forma más o menos de embudo, dice, y la pelvis renal tiene continuidad hacia afuera con el uréter. Esto es parte de la vía excretora del riñón. Normalmente la pelvis renal, decíamos, o sea, los cálices mayores convergen en la pelvis renal. O sea, como la salida precisamente de la orina, que es la vía excretora, es el caminito que va siguiendo. De los cálices mayores pasa a la pelvis renal y de ahí hacia el uréter. Y el uréter finalmente pues desemboca en la vejiga. La pelvis renal es esa zona ancha, por ahí traigo ahorita otras imágenes, es esa zona ancha que está recibiendo precisamente a los cálices mayores. Es susceptible de infección cuando esto se infecta, que hay infección en el riñón y que también se afecta a lo que es la pelvis renal. No sé si han escuchado esta patología, se conoce como pielonefritis. El término pielo hace referencia a la pelvis renal. Nefritis, obviamente, el riñón, ¿no? Una pielonefritis es pues muy importante, es una urgencia, hay que hospitalizar al paciente, produce fiebres muy, muy altas, hasta de 40 grados, por eso hay que tener mucho cuidado con el paciente. Entonces, el término pielonefritis hace referencia a la pelvis renal precisamente, ¿no? Bueno, algunas de las variantes, una de las más comunes es el famoso riñón en herradura, que normalmente se fusiona por la parte inferior, sus polos inferiores están fusionados y forman ese riñón en herradura. Puede haber diferentes variantes anatómicas, puede haber incluso ausencia de un riñón, que de manera congénita así se nazca, puede haber ausencia de uretero o ausencia de vejiga, que es, por supuesto, difícil esta situación en estos pacientes. Profesora. Sí. Bueno, el otro día encontré, o sea, no fue una fuente muy fidedigna, pero es como un grupo de Facebook que suben como a veces mnemotecnias y así. Ajá. Pero como en ese grupo subieron como una imagen de una radiografía de una persona y se veían, o sea, 3 ureteros y pues se suponía que entonces la persona tenía 3 riñones, pero no sabía si esto sí es posible que llegase a pasar. Bueno, puede que tenga 3 riñones, se llaman riñones supernumerarios, que es también una variante anatómica, o puede ser, por ejemplo, un riñón con 2 ureteros. Sí es posible. A mí me tocó una vez, ya tiene algo de tiempo, en la consulta llegó una jovencita como de 20, 21 años y ella tenía obesidad importante y a la hora de estar haciendo su historia clínica, ella me decía, es que dicen que tengo insuficiencia renal y que me quieren dializar. Y a la hora de que yo veo sus estudios,
ella tenía una creatinina de 10.6, algo así. ¿Recuerdan cuáles son los valores normales de creatinina? Es menor a 1. Hasta 1.1, dice. Hasta 1.1. Menor a 1. Ella tenía 10. Dije, pues sí, claro, ¿cómo no la quieren dializar? Pero eso no era lo grave. Ella había nacido, o sea, ella había tenido un problema congénito de ausencia de un riñón, ausencia de ureteros y ausencia de vejiga. Entonces, ella desde chiquita fue sometida a múltiples cirugías porque le crearon una vejiga, le crearon, por supuesto, sus ureteros, su uretero, porque nada más no tenía un riñón, nada más tenía uno, y ese uno ya no era suficiente, ya no trabajaba, estaba por completo suficiente, tenía 10 de creatinina, imagínense que nos valora mucho la función renal, la creatinina. Y conforme fue creciendo, pues la fueron operando porque había que hacer ureteros pues un poquito más largos porque ya había crecido, ya no le era suficiente. Era una situación muy complicada. O sea, haber nacido sin un riñón y el único riñón, pues ya no le funcionó al 100%. Y por supuesto, yo la mandé al hospital. Ella requería atención hospitalaria de inmediato y sobre todo la diálisis, por supuesto. Desconozco en qué terminó su caso, pero el pronóstico era muy malo. Seguramente ella ya no está en su situación. Pero sí, son parte de las variantes anatómicas que vamos a encontrar también. No sé si ha visto algunas radiografías en donde no sé si lo ha visto, donde, a ver si lo pudiera usted localizar en internet, que encuentra los riñones a nivel de fosa ilíaca de derecha o izquierda, según el riñón que sea. Cuando usted vea un riñón a nivel de fosas ilíacas, seguramente es un riñón trasplantado. El trasplante de riñón, se quita el riñón, por supuesto que ya no le funciona, pero el riñón no se pone en donde normalmente están los riñones. El riñón trasplantado lo pone a nivel de fosa ilíaca y ahí hace la conexión, o los cirujanos hacen la conexión con los vasos ilíacos precisamente para todo lo que es la irrigación y el drenaje venoso. Ahí se conectan con los vasos ilíacos en esta zona. Entonces, si usted ve un riñón en fosa ilíaca, pregunte, oiga, ¿lo trasplantaron? ¿Hicieron trasplante de riñón? Seguramente le va a decir que sí. Que normalmente en esa zona es donde los ponen los trasplantes renales. Entonces, son parte de las variantes anatómicas. En órganos vitales como es más probable que cause daño al órgano, por supuesto, ¿no? Vean, aquí de manera pues resumida parte de lo que es la función que tienen los riñones, que son órganos, decíamos, vitales muy importantes, que por supuesto tienen que ver con lo que es el equilibrio hidroelectrolítico. Por supuesto también decía regular lo que es la tensión arterial a través de las secreciones como de lo que es el sistema renina-angiotensina. Por supuesto los riñones también ayudan a eliminar tóxicos, o sea, tienen una función parecida a la del hígado detoxificante, no solamente aquellas sustancias que pueden ocasionar daño al cuerpo, sino también fármacos que se eliminan vía renal, de ahí que hay que tener también mucho cuidado con los fármacos que se administran al paciente, sobre todo si son pacientes que tienen daño renal, no precisamente que hayan llegado a la insuficiencia, pero hay que tener cuidado con los pacientes. Las estadísticas señalan que una de las causas más frecuentes del daño renal, de la insuficiencia renal, es la diabetes. Y hay mucha diabetes en nuestro país, en nuestro medio, ¿no? Con tanta cosa que se vende en el comercio de cosas pues, con demasiados azúcares. Ahora, pues últimamente se ha hecho mucho porque se especifique muy bien el contenido de los ingredientes de cada cosa que estamos consumiendo. Entonces, procure consumir poca azúcar, sobre todo si tiene antecedentes heredofamiliares, ya sea padres o abuelos diabéticos. Cuídese mucho, hay que hacer ejercicio, hay que tener una buena dieta bien balanceada y hay que cuidar mucho sus riñones.
Entonces, es parte de las funciones que habíamos mencionado. Aquí están mencionados. Aquí está lo que estamos diciendo. Regula la presión arterial también. Tiene que ver con este equilibrio hidroelectrolítico. Y pues son órganos importantes, los riñones. También hay que tener mucho cuidado con lo que consumen. Ahora venden mucho, ha ido cada vez en más auge las famosas bebidas energéticas, ¿no? Entonces, sobre todo Red Bull, ¿no? Me parece que hay una que se llama Red Bull, tiene taurina. Entonces tengan mucho cuidado con lo que consumen, o sea, no hay como tomar las cosas naturales. Hay que tener cuidado de esas bebidas energizantes, sobre todo si les gusta mucho ir al gimnasio y estar teniendo ahí algunas cosas extras, cuídese mucho, no le meta cosas dañinas a su cuerpo. Y por Doctora, supuesto, pues el alcohol, ¿no? El alcohol también daña mucho los riñones. ¿Querían comentar? sí, bueno, ahorita dentro de las funciones, lo del equilibrio ácido-base es porque el riñón libera bicarbonato, ¿no? Me parece. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando hay una acidosis muy marcada, o sea, este mecanismo, por así decirlo, de compensación, o sea, si se esfuerza demasiado al riñón para liberar este bicarbonato, o sea, ¿podría generar algún daño renal? Sí, puede ser, pero generalmente es al revés. El daño renal ocasiona eso. Acidosis o alcalosis, ¿no? Muy bien. Ahora, las relaciones obviamente pues también van a variar dependiendo de si es un riñón derecho o un riñón izquierdo. Entonces, es diferente, ¿no? Así general, ¿qué recuerdan? Riñón derecho, ¿con quién tiene relación? Con el hígado, como hemos dicho. Con el hígado, por supuesto. ¿Con quién? Con el colon inferior. Con glándula suprarrenal derecha, con el colon transverso. Acuérdense que ahí se forma la flexura cólica derecha o flexura hepática, que está abajito, abajito del riñón. ¿Con quién más tenía relación, decían? Con la porción descendente del duodeno. Con duodeno, efectivamente. Una porción de yeyuno también. Aquí atrás, vean, ¿con quién? ¿Qué es esto? ¿Con el psoas? Con el psoas, por supuesto. Músculo psoas, ¿no? El riñón izquierdo, de manera general, ¿con quién tiene relación? Con el colon. Cola del páncreas. Por supuesto, también diafragma, Igual. con el páncreas, Con el vaso. La glándula izquierda. flexura El cólica ángulo cólico El izquierdo. ángulo duodenoyeyunal. flexura duodeno-yeyunal, por supuesto, relación con yeyuno también, con aorta. Aquí vemos, pues, un poquito resumido, así con este esquema en colores. Aquí está mencionado, por ejemplo, aquí la relación con el vaso, que está marcado en azulito, de relación con el vaso. Aquí, en ambos casos, pues, la relación con las glándulas suprarrenales. Aquí no está mencionado, pero vea, relación con vena cava inferior para el riñón derecho, aorta para el riñón izquierdo, ¿no? El estómago, en el caso también de lo que es el riñón izquierdo, parte de lo que es páncreas para el riñón izquierdo, por supuesto, parte de yeyuno, asas intestinales mencionaban por ahí, el famoso arco vascular de Treitz que anda por aquí también, en el lado derecho duodeno, por supuesto, aquí bien importante lo que es el hígado. Acuérdense que cuando veíamos hígado decíamos que hay una impresión renal, está dada precisamente por el riñón derecho, ¿no? Entonces, hay una buena proporción de relación del riñón con el hígado. ¿Okay? Bueno, relaciones posteriores muy similares para ambos riñones. Por supuesto, sería el psoas y el cuadrado derecho, el músculo psoas y cuadrado izquierdos, ¿no? Pero básicamente son estas relaciones. Estas relaciones muy importantes, ¿no? Estos nervios iliopogastio e ilioinguinal salen del plexo lumbar, específicamente de la raíz nerviosa de L1.
el subcostal de T12, ¿no? Son importantes. Si van a ser cirujanos, tienen que conocer muy bien la anatomía. Yo tuve un compañero que por necesidad de hacerle una nefrectomía, le quitaron el riñón, pero cuando le quitaron el riñón, le lesionaron estos, hilo hipogástrico, hilo inguinal, y hay otro que sale de plexo lumbar, me parece que el fémur cutáneo, o el cutáneo lateral del muslo, algo así. Yo incluso le decía, es que prácticamente le dañaron todo el plexo lumbar, ¿no? Entonces, ¿qué inervan estos nervios? Es la consecuencia que tiene el paciente. Entonces, si van a ser cirujanos, mucho cuidado con la anatomía, aprendan bien la anatomía para evitar iatrogenias. Este es un riñón in situ, un riñón real. Vean, aquí vemos el riñoncito, este ya está trabajado, porque aquí se ve que está abierto. Que normalmente era la disección que hacíamos. Yo siempre les pedía a los alumnos, le decía a los pacientes, a los alumnos, que abramos el riñón a través de lo que es, ¿se acuerda? Habíamos mencionado que tiene un borde medial cóncavo y uno lateral convexo. A través del borde lateral de polo a polo, abríamos el riñón para poderlo abrir así, casi en su totalidad, solamente unido a través del borde medial, y entonces apreciábamos la constitución del riñón, veíamos las pirámides renales, las papilas renales, los cálices, muy bonitos, por supuesto, la pelvis renal, y aquí vemos, vea, el uréter. Es el uréter, ahí en su descenso hacia la vejiga. Aquí, por supuesto, este riñón ya no tiene ninguna envoltura, ya todo fue disecado. Aquí está el riñón in situ. Y es un riñón de apariencia normal. Cuando los pacientes tienen insuficiencia renal o alguna otra patología, normalmente en la superficie presenta como muchos agujeritos o pequeños fositas, porque no es el agujero como tal, sino muchas depresiones aquí en su superficie. A ver si por ahí tengo alguno. Pero no, creo que ese es de uno de los cadáveres que tuvimos nosotros. Y espero que esto, así tal cual, lo podamos ver en el cadáver, que seguramente ya va a estar trabajado, ¿no? Ahora, la ramificación arteriovenosa del riñón lo divide en segmentos también. El riñón tiene una circulación arterial y venosa muy importante, está bastante irrigado el riñón. Es muy necesario por las funciones que realiza, ¿no? Entonces, esa segmentación está dada en 5 partes. 4 segmentos aquí esquematizados en la parte anterior y un segmento posterior. Sería el postero inferior, postero superior, pero básicamente un segmento posterior, y estos segmentos en la cara anterior, superior inferior, antero inferior y antero superior. Entonces son 5 segmentos en que se divide el riñón, ¿no? El pulmón, ¿se acuerdan en qué estaba dividido? ¿Cómo estaba dividido? 10 en 8. 10 el derecho, 8 el izquierdo, acuérdense, y el hígado En 8. 8. segmentos, el riñón en 5 segmentos. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, algo más de lo que ustedes hayan leído, estudiado? ¿Hasta aquí a dónde vamos? ¿Algo que quiera agregar, aportar a la clase? Jorge, ¿dónde andas? ¿Qué más puedes comentar? Nada, no tengo nada que agregar. ¿Ya está todo dicho? Creo que sí. Bueno, y entonces, ¿qué nos falta? No sé si voy a mencionar su... Bueno, Dale. ¿Sus qué? Sus medios de fijación. Bueno, más que medios de fijación son las envolturas que tiene el riñón.
que aquí lo estamos empezando a marcar en la diapositiva. Son las envolturas, son diferentes envolturas que presenta el riñón. Por supuesto, la configuración interna del riñón, que es muy importante. Mencionamos brevemente lo que es el sistema excretor, lo vamos a mencionar. Y desde luego la irrigación y inervación del riñón, que es tal vez lo más sencillo. Muy bien, ¿les parece que lo dejemos hasta aquí? El día de mañana continuamos con el tema de riñones. Vamos a hablar de las envolturas que tiene el riñón, todo lo que hemos mencionado, configuración interna, irrigación y inervación. ¿Ok? Para que puedan dar lectura a esto y, por supuesto, iniciaríamos con el tema de uréter. ¿Ok? El día de hoy, más tarde, subo sus calificaciones, a ver si ahorita mismo puedo de una vez hacerlo, para que ya quede registrado en el sistema. ¿Algún comentario, duda, pregunta?